Hola, soy Edgar Villegas. En este video voy a explicar un poco por qué el contagio del coronavirus es exponencial y algunas implicaciones que esto tendría. Bueno, cabe recalcar que lo siguiente que van a ver fue grabado antes del anuncio del gobierno, que, bueno, anunció emergencia sanitaria y con unas medidas más drásticas de solo salir una vez por semana. Pero de todos modos, el contenido sigue siendo válido. Y sí, bueno, espero esto pueda ayudar a tener una mayor comprensión y sobre todo mayor conciencia sobre este problema tan grave que estamos afrontando en el mundo. Bueno, entonces, como han debido escuchar, el contagio del coronavirus es exponencial. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y por qué sigue este comportamiento, el contagio? Bueno, lo voy a explicar a través de un ejemplo. Ok, empecemos. Supongamos que tenemos el primer infectado de coronavirus. Ok, entonces aquí tenemos un puntito. Acá me voy a hacer una tabla. Voy a poner día y que va a ser la cantidad de infectados. Ok, entonces el día cero tenemos un infectado, nuestro primer infectado. Ok, cada punto va a ser una persona con el virus. Okay, después pasamos al día 1. Vamos a suponer que cada día un infectado contagia a alguien más. ¿Ok? Entonces el día 1 vamos a tener que esta persona va a contagiar a otra. ¿Ya? Entonces vamos a tener que el día 1 hay 2 infectados. ¿Ok? Entonces esto es el día 1. ¿Ya? Después pasamos al día 2. El día 2, entonces, ¿qué va a pasar? Cada infectado contagia uno más. Entonces, este va a contagiar a uno y este va a contagiar a otro. Este es el día 2. Entonces, en total, ¿cuántos contagiados tenemos? 4. Entonces, el día 2 tenemos 4 contagiados. ¿Ya? Pasamos al día 3. El día 3, entonces, estos van a contagiar cada uno a uno y los negros también cada uno a uno. Entonces, este es el día 3 y tenemos 4 nuevos contagiados, más los 4 que había, 8. 8 contagiados, ¿no? Pasamos al día 4. Y el día 4, entonces vamos a tener lo siguiente. Esto lo haré con verde. Entonces cada uno de estos va a contagiar a uno. Los azules también. Y los negros también, ¿no? Porque siguen contagiando. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿cuántos se ha incrementado? 2, 4, 6, 8. 8 más los 8 que había, 16, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si se fijan, cada día se está duplicando la cantidad de contagiados, ¿no? Primero teníamos 1, después el doble 2, doble 4, doble 8, doble 16. ¿Ya? Esto se puede escribir de otra manera, ¿no? El 1 lo podemos escribir como 2 a la 0, el 2 como 2 a la 1. Y si se dan cuenta, acá ves el 2 a la 2, estamos elevando 2 elevado al número de día en el que estamos, ¿no? En este caso va a ser 2 al cubo, en este caso 2 a la cuarta, 2 al cuarto 16, 2 al cubo 8. ¿Ok? Esto se puede escribir, digamos, en una fórmula de la siguiente manera, ¿no? Podríamos que tener, digamos, al día lo vamos a llamar n, ¿ok? Y tendríamos que I es la cantidad de infectados, entonces la cantidad de infectados en el día n va a ser igual a 2 elevado a n, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos para el día 3, ¿no? Entonces, y 3 va a ser igual 2 al cubo, ¿no? Igual a 8, ¿ok? Entonces, acá, si prestamos atención a esta fórmula, la variable está en el exponente. Por eso es que se llama una relación exponencial. Entonces, si se dan cuenta, bueno, en el ejemplo, algo cabe recalcar. En este ejemplo estamos asumiendo que cada día, bueno, se está dando estos contagios, ¿no? Entonces, cada día se está duplicando. Eso es solo para el ejemplo. ¿Ya? En la vida real, no necesariamente va a ser que cada día se duplican. En la vida real, dependiendo de bueno, en qué país estamos y qué medidas se toma, puede ser que cada 3 días se duplique,
cada 5 días, etcétera, etcétera, ¿no? Para el ejemplo, solo para el ejemplo estamos asumiendo que es cada día, ¿ya? Para que sea más fácil de entender, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Otra forma de entender esto sería la siguiente, ¿no? Podemos tener esta fórmula directamente. Y la otra es que digamos lo siguiente, ¿no? Que como decíamos, cada día se ha duplicado, ¿no? Entonces el día 4 tenemos el doble que el día 3. El día 3 el doble que el día 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces otra forma de escribir esto, y quizás más entendible, es que o sea, la cantidad de infectados va a ser la cantidad de infectados el día anterior, o sea, n-1, en este caso por 2, porque se va duplicando. ¿No es cierto? Entonces, esta es otra forma de escribir lo mismo. ¿Ya? Ahora, ok, entonces espero que hasta ahí esté todo claro. Es por eso que es una relación exponencial, ¿no? Porque la variable está en el exponente, ¿no? Ok. Consideremos ahora el siguiente caso, que no está de más mencionarlo. Esto es asumiendo que solo había digamos, un foco de infección, ¿no? O sea, hubo un paciente 0 acá y listo. Pero ¿qué pasa si esto mismo se hubiera repetido? Digamos que inicialmente hubiera habido 5, ¿no? Entonces, digamos, esto mismo que se hubiera repetido en otros lugares, ¿no? Digamos, acá otro, digamos, con igual su paciente inicial y todo. Acá otro, ¿no es cierto? Digamos así, 4 más, ¿no? Entonces, todo esto hubiera estado pasando 5 veces, ¿no es cierto? Entonces, nuestra cantidad de infectados se hubiera multiplicado por 5, ¿ya? Entonces, acá, en nuestra fórmula, hubiéramos tenido un 5, acá, ¿no? 5 por 2 a la n, ¿ya? Bueno, entonces, en términos generales, podemos decir que esta fórmula va a ser, acá abajo lo voy a poner, es que la cantidad de infectados n va a ser igual a una constante, le voy a poner k por la base, este 2 va a ser la base, b a la n, ¿ok? Entonces esta sería ya la fórmula general que tendríamos, ¿no? Bueno, acá abajo no se puede apreciar muy bien, voy a borrar, y esto es cantidad de infectados en el día n, ¿no? Entonces es una constante por b a la n, ¿ya? Entonces tendríamos estas dos fórmulas, ¿ok? Ok, ¿qué más? Entonces, ya. Ahora, esto es si es que hemos asumido que cada día una persona contagiaba a uno más, ¿ya? A una persona. ¿Qué pasa si esto hubiera sido un caso más grave? ¿Ya? Entonces vamos a ver, borrar esto, ¿se entendió? Ya, vamos a asumir el caso siguiente, ¿ya? Digamos que teníamos el día, y aquí le voy a aumentar va a ser otra tablita más, ¿ya? Entonces aquí vuelve a estar el día, y aquí va a estar la cantidad de infectados, ¿ok? Ya, entonces supongamos que teníamos, bueno, el día 0, entonces sí vamos a tener un infectado, igual que, pero ahora vamos a asumir, perdón, este es el día 0 y esto es un infectado. Ok, ahora, pero vamos a asumir que cada día, ahora no se infecta a una persona, sino se infecta a 2, ¿ya? Entonces, para el día 1, este va a infectar a 2 personas, ¿no? Una acá, digamos, y una acá. Ok, entonces el día 1 vamos a tener 3 personas infectadas. Ya. Pasamos al siguiente día y cada uno contagia a 2 personas más, ¿no? Entonces este va a contagiar a 2, este va a contagiar a 2 y este va a contagiar a 2. ¿Ya? Entonces tenemos que se han aumentado 2, 4, 6 contagiados más. Más los 3 que había, 9. Entonces el día 2 vamos a tener 9 contagiados, ¿no? Esto ya es el día 2. ¿Ya? Este era... Ok.
Después, al siguiente día, para el día 3, ya tendríamos lo siguiente, ¿no? El día 3 vamos a tener que cada uno va a contagiar a 2, ¿no? Entonces este va a contagiar a 2, este a 2, etcétera, etcétera. Y también estos negros, ¿no? Acá, uno acá, otro acá, otro acá y otro acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha incrementado acá? Si contamos en total, acá se ha incrementado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ah, y falta este central, ok. Y ya digamos no hay mucho espacio, lo voy a poner acá, digamos, y acá. 18, ¿no? Más 18, entonces más los 9 que había, 27, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? El día 4 ya no lo voy a hacer, el día 4 ya no lo voy a hacer, pero el día 4 tendríamos, bueno, ya serían 81, ¿no? Entonces, acá abajo lo voy a poner 4, 81, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En este escenario, ya también se está triplicando cada vez, ¿no? Antes se duplicaban, ahora se triplican, ¿no? Entonces acá la base ya va a ser 3. La cantidad de contagiados, entonces la voy a poner acá, digamos la cantidad de contagiados va a ser, bueno, vamos a asumir que solo hay un foco, ¿ya? Entonces va a ser 3 a la n. Antes era 2 a la n, digamos, ignorando un ratito este 5. Antes era 2 a la n, ahora es 3 a la n, ¿no? Entonces, esto es porque, bueno, se está, digamos que en este caso se está tomando menos medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces hay más contagios, ¿no? Hay más probabilidad de contagio, ¿no? Entonces en este caso se está contagiando a 2 cada día en vez de contagiar a 1. Y esta base se incrementa, ¿no? Antes era 2, ahora era 3, ¿ya? Y bueno, entonces, para no confundir, vamos a anular este 5. Vamos a dar cuenta que solo había un foco de infección, para que el ejemplo sea más sencillo y bueno, para que no haya confusión. Ok, veamos qué sucedería, digamos, para el día 10. Acá. Y 10, vamos a hacer otro ejemplo, va a ser 3 a la 10, ¿ya? Y esto es 59.049. Acá en la tablita si lo pusiéramos, ¿no? Acá para el día 10 va a ser 59.049. Y para, con la base 2, entonces veremos para el día 10 va a ser 2 a la 10, y eso es 1024. Entonces, fíjense lo asombroso de las de estos comportamientos exponenciales. Fíjense, cuando cada día se duplica, para el día 10 ya tenemos 1000 infectados. O sea, crece muy veloz y cada vez crece más y más y más, ¿no? Y vean la importancia de la base, ¿no? Como con base 2 son 1000, pero con base 3 para el día 10 tenemos 59.000 aproximadamente, 59.000 infectados. Entonces, estas funciones exponenciales crecen muy, 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 muy rápido y dependen íntegramente de la base, ¿no? Y esto es muy importante. Sobre la n no tenemos control porque es el tiempo, no podemos controlar el tiempo. Pero esta base sí la podemos controlar. Por ejemplo, con base 3 cada día se infectaba 2 personas, ¿no? Y con base 2 cada día uno infectaba una nueva persona, ¿no? O sea, por infectado. Y eso de qué depende, ¿no? Depende de, bueno, de no salir de casa, de cumplir con las recomendaciones, etcétera, etcétera. Al final del video voy a hablar más al respecto. Pero fíjense qué dramática es la diferencia con una base 2 versus una base 3. La base hace todo. Ahora, para completar, bueno, teníamos esta fórmula. En este caso va a ser lo mismo, pero con 3, ¿no? O sea, la cantidad de infectados se va triplicando. Y entonces, de manera genérica, podríamos escribir esto que la cantidad de infectados es la cantidad de infectados del día anterior por la base, ¿no? Que ahora nuestra base, en este caso, es 3. Esta es una otra fórmula. Junto a esta, las dos son las más importantes y esta es quizás más entendible, ¿no? Ya, ahora yendo a un caso, bueno, como decíamos, para el ejemplo,
para que se entienda lo que es la relación exponencial y todo eso, hemos tenido estos dos casos, ¿no? Que se duplica, que la base es 2, y que se triplica, que la base es 3. En la vida real no vamos a tener estos números, bueno, ¿no? Duplicarse y triplicarse. Lo que vamos a tener es otra base, ¿no? Entonces, en vez de tener base 2 y base 3, tenemos, por ejemplo, en Japón tenemos que la base es 1.05. Más adelante voy a hablar al respecto. En Bolivia, la base es 1.18 aproximadamente. Bueno, esto según los datos oficiales, o sea, esto se deduce en base a los datos oficiales que nos dan cada día, ¿no? De cuántos infectados tenemos, cuántos infectados confirmados. Bueno, sería otro cantar si dudamos de esas cifras oficiales que nos dan, ¿no? Entonces, ¿qué significaría eso? Que para Bolivia, por ejemplo, la cantidad de infectados es la cantidad de infectados del día anterior por 1.18. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Antes teníamos que era por 2 o por 3, ¿no? En este ejemplo. Este es por 1.18. Dicho de otra manera, cada día sube un 18% nuestra cantidad de infectados. Repito, según los datos oficiales, creyéndoles a los datos oficiales. Entonces, cada día sube 18% aproximadamente. Eso, y también, bueno, ahora tenemos pocos puntos, ¿no? O sea, de pocos días tenemos los datos de Bolivia. O sea, no es que la enfermedad esté hace mucho tiempo acá. Entonces, bueno, eso también le da cierto margen de error, pero sí tendríamos este valor, 1.18. Entonces, el objetivo, por ejemplo, en Japón es 1.05. Entonces, eso quiere decir que crece más lento la cantidad de infectados, ¿no? Como veíamos acá, ¿no? La base influye mucho, ¿no? De 2 a 3, fíjense cómo varía, cómo puede ser una diferencia drástica. Acá, si bien son decimales, de 1.05 a 1.18, igual juega abismalmente, que es de lo que voy a hablar a continuación, ¿no? También voy a explicar cómo se obtuvo estos valores de una forma muy breve. Antes de ir con esa explicación, pongamos un ejemplito. Por ejemplo, queremos saber cuántos infectados va a haber mañana si es que hoy hay 32 infectados, digamos, ¿no? Entonces vamos a hacer, o sea, el día anterior tenemos 32 y por 1.18. Y esto nos da aproximadamente 38 infectados, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo. Recalco que este valor 1.18 se obtiene con los datos hasta hoy, pero es posible que vaya fluctuando con el tiempo y quizás converger algún momento algún valor. Y bueno, y si quisiéramos volver a sacar la cantidad de infectados de aquí a 2 días, volveríamos a multiplicar este 38 por 1.18, ¿no? Eso.